Bueno, en algún momento tenía que continuar con este anime, siendo que lo dejé varios meses atrás. Personalmente sí tenía intenciones de continuarlo, pero debido al video de Pepe Le Pew y otros proyectos que le siguieron, no me sentía motivado a seguir con esta serie hasta que me enteré de que iban a sacar una secuela live action en 2028, y un corto animado en este año. Eso, me motivaron a seguir con esta serie de vídeos. Ya si sos nuevo en esta serie, recomiendo demasiado ver la parte anterior que hice antes, porque quizás no tengas ni idea de cómo es esta serie de vídeos. Aunque bueno, resumidamente he estado reseñando episodios del anime en su versión original, o sea la japonesa, y de paso tomando en cuenta errores de continuidad con la franquicia de Lilo y Stitch. Y eso, sería de lo que trata esta serie de vídeos, no es algo novedoso y espectacular, pero si te interesa, puedes ir a verlo. En fin, espero que con esa aclaración haya quedado claro. Pongamos la intro personalizada. Bueno, volviendo con la serie. Empezamos el 14º capítulo con el cartero viendo a Yuna y Stitch trayendo losas para un examen de karate, siendo que todos los demás estudiantes, incluyendo a Stitch, no tienen problemas destruyendo losas, el único que sí tiene problemas es Taro, siendo que este no logra romper una tabla por culpa de su mala alimentación, por eso Stitch y Yuna se proponen ayudarlo. Mientras tanto Reuben está haciendo un sándwich, algo que molesta a Hamsterville haciendo que este le quite los ingredientes que usaba para sus sándwiches. Lo que hace que Reuben decida ir a la tierra a buscar ingredientes, para luego encontrarse a la abuela de Yuna, quien le ofrece hacer bolas de arroz, cubiertas de los ingredientes que compró en la tierra, que él disfruta comerlas, que se queda en la casa de la abuela de Yuna preparando bolas de arroz. Mientras tanto Yuna y Stitch le recomiendan a Taro comer ciertos alimentos para volverse fuerte, pero Taro dice que no le gustan las verduras y que prefiere comer comida chatarra. A lo que después en la noche intentan idear una forma de que Taro coma verduras y descubren que la abuela y Reuben habían preparado bolas de arroz para la cena, mezclándolo con vegetales. Por lo que a Yuna se le ocurre la brillante idea de usar las bolas de arroz para que Taro se vuelva algo fuerte, lo que funciona haciendo que Taro empieza a mejorar en el karate, al punto que ella puede romper una losa. Pero al final, este termina descubriendo la verdad, y se arrepiente de haber comido las bolas de arroz. Pero Yuna le explica que gracias a eso, se terminó volviendo algo fuerte, de paso los otros hacen recapacitar a Taro, aceptando comer las bolas de arroz, acabando con él superando el examen de karate. La verdad no me disgustó este capítulo, es más me pareció algo entretenido de ver, creo que quien más carreó este episodio fue Reuben, ya que en ningún momento llega a sentirse molesto y hasta resulta algo gracioso sus escenas. Eso sí, evité mencionar las escenas eliminadas de Gantu en búsqueda de Michiru porque sentía que no aportaban nada a la trama del episodio. Y también porque me parecía aburrida, pero dentro de todo es un capítulo pasable. Pasemos al 15º capítulo, siendo que trata sobre uno de los amigos de Yuna y cómo es su relación con su padre. Básicamente el padre es una persona perfeccionista que no puede aceptar las imperfecciones de los demás. Pero esto cambia cuando un yokai le cambia la personalidad y lo hace más descuidado y flojo en hacer su trabajo. Yuna y Stitch lo notan, y piensan ayudar a su amigo, pero este no quiere, ya que disfruta de la compañía de su padre, hasta que nota los problemas que lleva dejarlo con esa personalidad. Ya que el padre se encargaba de una lavandería y al no estar nadie atendiendo, hace que los clientes se desesperen por lavar su ropa. Por suerte nuestros protas logran resolver la situación, y se dan cuenta del trabajo excesivo que tiene que lidiar aquel hombre. Por lo que van a buscar al yokai, quien les cumple su petición de dejar que sea holgazán, terminando con la familia feliz. Este capítulo siento que pudo haber sido interesante por todo el tema del padre perfeccionista, pero estuvo bien aburrido. Pero lo peor es verlo en su versión japonesa, ya que el episodio tiene escenas de relleno que no aportan nada a la trama principal del capítulo y solo te hacen odiarlo más. En fin, pasemos al 16º capítulo. Este empieza con Stitch y Yuna mediante una tormenta donde se encontrarían con un yokai de fuego. Estos se acercarían a ellos para calentarse, pero el yokai se asusta y empieza a socorrerlos con otros yokai de fuegos. A lo que llegan al árbol de Kijimuna, en donde les pregunta qué pasó y ellos responden que se encontraron con unos yokais de fuego. Kijimuna menciona que conoce a uno de esos seres, siendo que les presenta a Damachi, que es un yokai de fuego azul, mencionando de que este no ha logrado ser rojo. A lo que Stitch se propone ayudar a Damachi.
pasa un montaje de entrenamiento hasta que en un punto, van al lugar de los yokai de fuegos, aunque estos siguen sin aceptarlo y de paso, se genera una pelea entre Stitch y los de fuego, pero Damachi los frena. Por lo que todos ellos, se van del lugar. Más adelante descubrimos que Damachi es una estrella fugaz, gracias a que Ángel, quien había venido a la isla recientemente, mencionó que vino para ver las estrellas fugaces y Yumba se acordó de algo que había investigado antes. Así que se proponen a regresarlo junto con los demás. Acabando con Stitch enojándose al ver que Ángel se fue sin él. Pero de paso, aparecen otras estrellas fugaces perdidas siendo que Damachi les dijo que Stitch los ayudaría a encontrar un hogar, terminando con este huyendo de su hogar. Siento que este capítulo fue entretenido durante ciertos momentos, pero también hubo partes que parecieron algo aburridas o poco interesantes. Lo que más crítico sería el final, siendo que no había necesidad de hacer un chiste final, siento ya que pudo haber sido un momento algo triste que hubiera estado bueno, pero que lo arruinaron al meter un chiste. Si bien esto en la versión americana fue cortado con otras escenas, no quita lo malo que dejó su versión original. Aunque también, dejaron mal parada a Ángel al abandonar a su novio únicamente. Que ya vamos a hablar sobre ella, más adelante. Pero bueno, pasemos al 17º capítulo. El episodio trata sobre un chico que es una estrella famosa y que está llegando a la isla Okinawa. Pero Yuna no está interesada sobre esto. Aunque más tarde Piccoli les muestra el show que protagoniza el chico siendo una serie sobre policías. Esto interesa a Stitch, que se inspira en ser como el protagonista de ese show para cumplir buenas acciones al contador. Si hace rato que no mencionó el maldito contador, y que si quieres saber mi odio sobre eso, ve a la anterior parte. Bueno, en una parte del episodio la estrella famosa llega al dojo de Yuna y se interesa por Yuna, aunque ella no quiere. Pero un director se interesa por Stitch ya que lo necesita para que sea el antagonista del episodio. A lo que Stitch emocionado les cuenta a Yumba y Piccoli, que Yumba siendo el genio maligno, decide ayudar a Stitch para su actuación. Así que ensayan hasta que logran una buena actuación. De paso, cuando van a las audiciones del show, Stitch empieza a notar ciertas cosas extrañas en esa estrella famosa, siendo que no hace ninguna acrobacia, y que usa dobles para sus papeles. Esto decepciona a la mayoría quienes estaban observando las audiciones siendo Yuna y sus amigos. Aunque se me hace raro, que sea algo que decepcioné, tomando en cuenta que es algo muy normal en el mundo de la actuación. Pero continuando. Justo cuando habían hecho la escena del doble, el chico estrella se choca con el doble y empieza a criticarlo, lo que hace que Yuna y los demás se desconcierten de su actitud. Esto ocurre en varias partes de la audición hasta que en un punto el chico se cae en un fango de lodo porque Stitch por accidente le tiró unos insectos, y este no lo soporta, que renuncia. Al final, todo termina con Yuna, Stitch y Piccoli viendo otro programa de televisión que nuevamente inspira a Stitch a querer imitarlo. Acabando así, el capítulo. La verdad, si les soy honesto, sí me entretuvo este episodio por cómo tocan el tema referente a los villanos y cómo es estar en ese papel. Quizás lo único criticable fueron las escenas de la Mirly de 2 pesos y la estrella famosa por lo abusivo que era, aún así, lo consideraría un episodio decente. Que es lo máximo que va a llegar un episodio de esta temporada. Aunque pasando al 18º capítulo. Este trataría mayormente sobre el canto, siendo que Taro quiere invitar a Yuna a participar en un concurso de canto para ganar un viaje a las aguas termales con la intención de ayudar a su padre con su dolor de espalda. Por lo que Yuna decide participar junto con Stitch. El problema es que cuando van a practicar Stitch canta muy mal, que esto sí es un error de continuidad enorme porque Stitch en realidad no cantaba mal, es más en la última película de la serie clásica cantó un tema de Elvis bastante bien. Aquí en cambio, hacen que Stitch siempre canta horrible toda su vida. Pero bueno, un punto más para el error de continuidad. Ahora la cosa es que Taro quiere echar a Stitch porque canta horrible, pero Yuna quiere que Stitch practique hasta mejorar su canto. A lo que parece Piccoli para tratar de ayudar a Stitch, pero este no logra que cante bien. Así que Yumba se dispone a ayudarlo con un traje que hará que pueda cantar al ritmo de los movimientos, pero esto termina saliendo mal, ya que Stitch se va junto con el traje a cantar en el concierto, que cuando les toca a Yuna y Taro empiezan a cantar su canción, pero Stitch cuando llegan canta otra canción que les gusta a todos. Pero todo fue inútil ya que ganaron unas viejas, y debo decir que se robaron los votos, como para que la gente prefiera su canción que al grupo de Yuna. Pero aún así, gracias al poder mágico de las canciones el papá de Taro se pudo curar del dolor de espalda. O quizás estaba fingiendo. Bueno, la cosa acaba con Taro disculpándose de Stitch, pero este aún sigue sin aprender a cantar bien. Así acabando este capítulo. En fin, ¿qué puedo decir de este capítulo? Es mediocre.
Dios mío, las canciones de los demás eran malísimas, solo la canción de Yuna era decente. Aparte que todo el episodio se enfoque sobre que Stitch canta mal, se me hace una falta de respeto a la franquicia y a las canciones de Elvis contando que Stitch no cantaba mal. Pero bueno, esas son las cosas negativas que vi. Ahora pasemos al 19º capítulo. Con Yuna y Stitch peleándose por unas cañas, para luego aparezca el cartero quien se va a cagar en el baño de la casa de Yuna. Eso fue un extraño inicio. Bueno, este les explica que se siente mal del estómago y que no ha podido repartir bien el correo, mientras trata de darles su correo, se le cae una carta de una anciana que vive muy lejos. Por lo que Yuna y Stitch se proponen entregar esa carta a la abuelita. Y básicamente esa es la trama principal, no hay casi nada interesante. Ah, y también hay una subtrama de que el cartero se olvidó entregarle su carta a Yuna, que junto con Pickle y Jumba se la van a entregar, haciendo que fuera innecesario que Yuna misma se fuera a entregar la carta. Bueno, al final le termina entregando la carta a la abuelita y de paso el cartero con Jumba y Pickle llegan a entregarle la carta a Yuna. Acabando el capítulo con Yuna leyendo su carta mientras Stitch come unas cañas de azúcar al haber ayudado a cortarlas. Terminando este capítulo, pues lo sentí como otro capítulo aburrido, si bien tuvo sus cosas interesantes como Stitch usando su superinteligencia de una computadora o que Stitch detiene el tren con su superfuerza. Siento que esas escenas no fueron lo suficientemente buenas como para acarrear este capítulo. Creo que fue bueno que hayan cortado la mayor parte del episodio en la versión americana. En fin, pasemos al 20º capítulo. Trata sobre Jumba buscando a un aprendiz de la maldad. Por lo que decide que su creación Stitch sea su aprendiz del mal, pero este en un punto se termina hartando y renuncia como su aprendiz. Así que Jumba decide irse a la escuela de Yuna para buscar un aprendiz del mal, debido a que había oído hablar a la maestra de Yuna mencionar a alguien que está provocando un desorden en la escuela. Siendo que termina descubriendo que fue un yokai que hace que todas las cosas se pongan al revés, ya sean objetos o personas. Stitch mientras daba una caminata se encuentra al padre del yokai, siendo que este le comenta que a su hijo lo hizo practicar sus poderes de forma estricta, que por eso su hijo se fue lejos de él. Aunque luego ven al cartero usando su bicicleta en forma invertida, que deducen que en la dirección donde estaba yendo originalmente debe estar su hijo. Así que Stitch va al lugar para luego encontrarse al hijo del yokai que está volteando la escuela al revés. Así que Stitch lo detiene, pero el yokai justo iba a lanzar su hechizo, pero Jumba le tapa la boca a tiempo. De paso, Jumba y Stitch arreglan sus diferencias mencionando el Ohana. Este episodio terminaría con ellos despidiéndose de los yokai para luego volver a sus vidas normales. Acabando así, el capítulo. Sinceramente fue un episodio malísimo, personalmente mi queja es más que nada por cómo está pobremente ejecutada la trama familiar del yokai como la de Stitch y Jumba. Ya que en este capítulo la relación de Jumba y Stitch pasa a ser de padre a hijo, algo que me parecía interesante por cómo Jumba directamente le dice a Stitch que lo considera como su hijo, pero está tan mal ejecutado que no se disfruta para nada eso, y más aún con el chiste final que pusieron. A veces siento que esta serie quiere generar momentos únicos y tristes, pero terminan arruinándolo con un chiste final, haciendo que no haya un momento icónico. Pero bueno, pasemos al 21º capítulo. Este capítulo empezaría con Yuna escribiendo en inglés su diario, donde menciona que hoy es su cumpleaños. Luego cambiamos de escena a Stitch comiendo su almuerzo y de paso se come el de Yuna también. Esto enoja a Yuna que discute con Stitch, aunque luego Stitch se disculpa y de paso los dos prometen que no se van a ocultar secretos de ahora en adelante. Aunque más tarde, Jumba y Pickle le comentan a Stitch sobre que le están haciendo una fiesta de cumpleaños sorpresa a Yuna. Pero Stitch no puede decir nada hasta que sea el día de su cumpleaños. Mayormente eso trataría todo el episodio, Stitch ocultándole a Yuna sobre su fiesta. Lo único resaltable es que se menciona la fecha del 2009 siendo el año de la serie, lo que confunde bastante con lo que se verá en la tercera temporada, aunque puede ser su fecha de nacimiento, así que sigamos. En un momento ella se harta y da los diálogos más edgy que habré escuchado en este anime. Mientras andaba quejándose en sus pensamientos, se termina enterando de la fiesta sorpresa y ella comprende que Stitch le estaba ocultando esto, con buenas intenciones. Así que se disculpa con Stitch, acabando este capítulo con ellos celebrando la fiesta de cumpleaños.
Sinceramente me pareció horrible este capítulo, pues verán lo que me enoja de este, es que tanto en la versión americana como en la versión japonesa, es cuando Yuna se enoja con Stitch por estar ocultando algo, que incluso la muy hija de Mil, le usa su Ohana en contra de él. Lo que enoja bastante, ya que Lilo fue de las pocas personas que lo consideraba su Ohana porque realmente lo amaba como era, sin importar lo travieso que fuera o las cosas malas que tenía detrás el experimento 626, ya que él era su mascota y por eso Lilo lo consideraba su Ohana. Mientras que Yuna apenas conocía el significado de la palabra, hace unos meses cuando conoció a Stitch. Aunque quizás estoy exagerando un poco con esto, pero aún así, no deja de molestarme ese detalle. Ya para terminar con este episodio, al igual que con algunos anteriores, tuvo escenas recortadas siendo las de Pico, pero como me parece un personaje horrible evité mencionarla. Igual este es el último episodio recortado de la versión americana por lo que según tengo entendido, los demás siguen con la duración normal. Así que pasemos al siguiente. El 22º capítulo está relacionado a Kijimuna, siendo que este tuvo un sueño de sus antepasados, diciéndole que se vuelva un espíritu fuerte. A lo que Kijimuna le cuenta esto a Yuna, quien le dice que es un espíritu fuerte al hacer diferentes cosas por los demás. Aunque luego la abuelita le sugiere a Yuna y Kijimuna buscar la cura para el dolor de los hombros. Así que Yuna busca en su diario y descubre que hay una flor que puede arreglar los problemas y que está en las cavernas heladas, pero el único que sabe la ubicación de ese lugar es Kijimuna. Por lo que los lleva a las cavernas heladas, aunque luego se dan cuenta que la caverna está llena de trampas por lo que se visten como Kijimunas para que así no los detecte, siendo que al único que detectan es a Yunda, pero a los demás no. Después de eso, pasaron por diferentes tipos de trampas hasta llegar al campo de flores. Que Stitch lo arruinaría al quitarse la peluca por accidente, haciendo que el lugar empiece a autodestruirse. Por lo que ellos deciden escapar, pero en un punto quedan atrapados hasta que Yumba los salva y logran escapar, pero resulta que la caverna era un gran Kijimuna de piedra que piensa destruirlos, pero Kijimuna en un acto de valentía se enfrenta a él solo a la estatua logrando ganarle, consiguiendo la flor que querían. Terminando con la abuelita pudiendo curar su espalda mientras Kijimuna es alabado por Stitch. Es un capítulo que no lo considero ni bueno, ni malo. Porque en lo personal casi no encontré nada malo en este, debido a que la trama fluye con mucha normalidad en este capítulo. En fin, pasemos al siguiente. El 23º capítulo trataría sobre un tesoro que el hermano de la Mirly de 2 pesos llegó a encontrar un mapa del tesoro en la casa de su abuelo. Esto interesa a Yuna y Stitch quienes quieren encontrar el tesoro primero, por suerte Stitch tiene memoria fotográfica que dibujó el mapa tal cual como se veía. Pero inesperadamente llegó Ángel a la casa de Stitch, quien había venido para divertirse con Stitch. En la versión japonesa. Pero la codicia de Ángel es tan fuerte que cuando Yuna menciona que va a buscar ella misma el tesoro, Ángel se interesa y quiere unirse a ellos. Pero justo cuando iban a irse a buscar el tesoro, la abuela de Yuna aparece y le menciona que no deben ir a ese lugar porque se cuenta una leyenda de que una cascada te puede tragar para nunca volver. Por lo que Yuna y Stitch se quedan, pero la avariciosa de Ángel se enoja con Stitch que le insiste en traerles joyas. Que en un punto decide robarles el mapa y buscar el tesoro por ella misma. Luego ellos se enteran de lo que hizo, que van a buscarla, aunque solo encuentran el auto y no saben dónde está. Así que le piden ayuda a Kijimuna haciendo que él los ayuda porque ve a Ángel como su Ohana. A pesar de que apenas la conoció en un capítulo. Pero bueno, la cosa es que van por la dirección de Kijimuna, pero justo se encuentran a la Mirly de 2 pesos junto con sus amigos los cuales huyeron del lugar por miedo, pero por suerte dejaron caer el mapa. Llegando a la dirección de este, que ellos atraviesan la cascada, encontrándose a una Ángel que no despierta por lo que la llevan con Yunda y menciona que ella está en un coma donde sueña que vive en un mundo lleno de joyas. Por lo que ellos vuelven al lugar para luego encontrarse a un yokai que les menciona que él fue quien hechizó a Ángel solo para cumplirle su sueño, a lo que Yuna y Stitch le piden que la despierte por lo que el yokai cumple con lo que le piden. Esto termina con Ángel enojada de que la hayan despertado de su sueño y Stitch explicándole que lo hizo para salvarla del coma, pero ella aún sigue enojada. Basta. No puedo aguantar más la bronca que me genera este capítulo de mierda, ya que hicieron a Ángel un personaje codicioso que no le importa su novio, solo le importa que le den joyas y lujos, arruinando a la Ángel original que de verdad quería a Stitch como era, y que pasó a amarlo románticamente hasta después de ser rescatada y comprender lo que significaba el amor. Entiendo que quizás se basaran en su primera aparición, pero ahí incluso llegó a mostrar algo de aprecio hacia Stitch. En cambio acá no le tiene ningún aprecio, solo le importan las joyas y trata a Stitch como su sirviente.
Que por cierto, la versión americana cambió esa escena donde Stitch es visto como su sirviente por una en donde no aparece. Porque hasta ellos sabían que eso daba mala imagen a Ángel. Considero a esta versión de Ángel un personaje de mierda, y eso que se vuelve mucho peor en la segunda temporada de este anime. Mientras que la original sigue brillando al ser una chica simpática y agradable, que no trata de menos a su novio. Aunque esa es la opinión que tengo con esta versión del anime, siendo que lo más hijo de fue que se enojara con Stitch por simplemente despertarla del coma cuando se pudo haber quedado dormida durante varios años, la muy tonta. En fin, pasemos al siguiente capítulo, siendo que acá es donde volvemos con los episodios continuos. El 24º capítulo empezaría con todos los yokais y experimentos que hemos visto hasta el momento limpiando el bosque. Después de que limpiaran el bosque, el contador de Stitch empieza a subir un punto, y ve Stitch que ya solo falta pocos puntos para cumplir su deseo. Si bien en los anteriores capítulos no he estado mencionando el contador de buenas acciones, debido a que como ya expliqué en el vídeo el número que da ese maldito contador es bien aleatorio al punto que Stitch tiene más o menos puntos de buenas acciones acumuladas. En fin, siguiendo. La cosa es que Hamsterville, que no lo vemos desde hace 10 capítulos atrás, vio que a Stitch ya le queda poco para cumplir su deseo, así que se propone a intentar quitarle el contador nuevamente. Por lo que llama la atención de Yumba, quien se disfraza de adivino para intentar persuadirlo en crear un robot. Mencionando que Yumba cada vez se vuelve menos maligno y va yendo al camino del bien, y que si sigue así, tal vez vuelva con su ex esposa. Que Yumba al saber esto decide crear un robot con la intención de mostrar toda su maldad. Acá tengo que interrumpir y es que Yumba nunca fue una persona completamente mala, ya que siempre fue alguien que buscaba encajar con los malos al estilo Doofenshmirtz, y esto se ve reflejado en el episodio donde se nos muestra una organización secreta de villanos. Hasta incluso creó inventos que ayudaron a Lilo y Stitch, e incluso intentó inventar una forma para que los experimentos se volvieran buenos, haciendo que el título de genio maligno sea algo decorativo. Pero bueno, la cosa es que el robot de Yumba, siendo un T-Rex, se lo muestra a Yuna y Stitch, y les explica lo que hace siendo un robot que genera caos sin razón. Por lo que Yumba se va a buscar a sus experimentos. Que Yuna y Stitch están preocupados por el T-Rex, que Stitch le cambia la programación a T-Rex para hacerlo bueno ante los demás experimentos. Esto sorprende a Yumba y se termina desmayando. Pero más tarde Hamsterville decide reprogramar a T-Rex para que sea malo y hace que se vaya al bosque a causar caos. Siendo que Stitch se entera de esto, gracias a sus primos quienes le dijeron que el robot estaba haciendo caos en el bosque. Aunque Yumba se entera mediante a Pickly de que T-Rex está generando daño en el bosque, por lo que va para allá. Stitch se lo estaba enfrentando, pero este no puede ganarle, así que los yokais y experimentos deciden ayudarlo usando sus poderes. Que uno de los yokai logra hacer dormir a T-Rex y de paso Stitch lo reprograma nuevamente para que este vuelva a ser bueno. De paso sube una buena acción de Stitch, y Yuna menciona la piedra espiritual, siendo que Hamsterville se empieza a enterar lo que hace esa piedra. Yumba que estaba intentando llegar hasta el T-Rex, pero Hamsterville lo captura en el camino y este decide ponerle un collar en el cuello para que le obedezca. De paso volvemos con Stitch y Yuna que está comiendo con todos los yokais y experimentos en la casa de Kijimuna. Pero desafortunadamente Hamsterville descubrió el lugar de la piedra espiritual que le empieza a succionar su poder y provoca que los yokais empiecen a desaparecer poco a poco. De paso, se genera una tormenta en la que aparece Hamsterville y le pide a Yumba que le dispare cascos mentales a los experimentos, haciendo que se vuelvan subordinados de Hamsterville. Stitch evita esto, pero es secuestrado con otra arma. Por lo que Hamsterville se lo lleva a su nave. Acabando así, esta primera parte. Otro capítulo que considero pasable. Me gustó la parte donde los yokais y experimentos deciden aprovechar sus habilidades para enfrentar al T-Rex. Pero siento que le faltó más escenas así, ya que siento que todo el capítulo era algo al azar y no se entendía bien dónde quería ir la dirección de este, aunque al final se fue por un momento de tensión donde los experimentos fueron controlados y los yokais empezaron a desaparecer, siendo un momento interesante en este anime. En fin, pasemos a la segunda parte de este episodio. El 25º capítulo empieza con toda la vegetación de la isla muriendo. De paso cambiamos de escena a Hamsterville contándole a Stitch de que él se va a convertir en el más fuerte del universo. Gantu sugiere ponerle un casco mental a Stitch para que se vuelva dócil, pero Reuben menciona que Yumba inventó ese casco hace años y que tanto él como Stitch no les afecta su casco. Lo cual no tiene sentido, ya que a Ángel no debería afectarle, ya que es un experimento antes de Reuben y ella debería ser inmune por la lógica ya mencionada
nada de que cada experimento era una versión mejorada de la anterior. Me hubiera creído si la excusa fuera de que Stitch piensa como una supercomputadora y por eso no le afecta el casco. Bueno, siguiendo. Stitch logra escapar ante Gantu mediante un ducto de ventilación, por lo que Gantu le pide a los experimentos que capturen a Stitch. Mientras tanto, Yuna está preocupada por lo que sucede con los yokais. De paso cambiamos de escena a Hamsterville transformándose en una versión mamada de este mismo, aunque sigue siendo pequeño. Mientras tanto, Stitch estaba escapando de sus primos. Aunque Stitch descubre la raíz del problema que decide liberar a sus primos del control mental. Pero Hamsterville aparece junto con Gantu. Estos deciden huir por diferentes direcciones, aunque Stitch y Ángel se quedan sin salida, por lo que Stitch decide enfrentar a Hamsterville, volviéndose una pelea muy a lo Dragon Ball. Aunque este termina siendo vencido por el hámster mamado. Y de paso termina siendo encerrado en una cápsula en miniatura. Mientras tanto, Piccolo nota que todos los yokais están desapareciendo uno a uno. De paso Yuna encuentra la nave de Gantu. Por lo que Piccolo se disfraza de la personaje de telenovelas que ve a Gantu para distraerlo, lo que termina funcionando y Gantu se va de la nave. Por lo que Yuna entra a rescatar a Stitch, pero Hamsterville ya sabe que están dentro de la nave. Aún así, ellos se burlan y se adentran más. Hasta que encuentran a Reuben y Ángel, siendo que ella le dice que Stitch está al lado en esa cápsula por lo que Yuna se dispone a liberarlo. Aunque llegan Yumba y Hamsterville que se disponen a detenerla. Pero Kijimuna derrama un frasco de pepinillos, haciendo que se caiga Yumba y Hamsterville. De paso Reuben deja caer la llave de Ángel. Por lo que Yuna la libera y escapan de la nave. Pero en un punto Kijimuna se cae, y Ángel se queda a cuidarlo debido a que se está debilitando por lo que Yuna y Stitch sigue con su camino. Después de esto, Yuna se queda encerrada con los villanos y ocurre una pelea muy fumada, la cual era obvio que Yuna iba a perder. Aunque los ciudadanos deciden ayudar a Yuna, atacando a los villanos de diferentes formas. Que esta parte está bien fumada, ya que unos alienígenas fueron vencidos por simples humanos y no por los primos de Stitch. Pero bueno, en algún punto Yumba es liberado del control mental gracias a un amigo de Yuna. De paso, Yuna le quita la cápsula de Gantu, a lo que este lo persigue, pero la Mirly de 2 pesos le lanza a su hermano para distraerlo. Terminando con Gantu chocando con un edificio y quedando inconsciente. Por lo que ahora Stitch y Yuna se dirigen a la piedra espiritual, de paso Stitch menciona que el contador está bajando. No saben las ganas que tengo de p***ar ahora mismo. Aunque justo aparece Hamsterville con la intención de secuestrar a Stitch, de paso también aparecen Jumba y Piccolo junto con los personajes humanos que conocimos en esta serie. Pero Hamsterville le pide a Reuben que dispare una red hacia ellos, por lo que terminan atrapados. A lo que Hamsterville le pide que entregue a Stitch y nadie saldrá herido, pero Yuna se niega y menciona que Stitch es su Ohana. Por lo que Stitch al escuchar eso, intenta romper la cápsula mientras los ciudadanos motivan a Stitch. De paso la piedra espiritual fusiona su poder con Stitch, logrando romper la cápsula y después la piedra lo vuelve el guerrero más poderoso del universo. Por lo que ocurre otra pelea de Dragon Ball. La cual termine ganando Stitch, encerrando a Hamsterville junto a Reuben y Gantu en la prisión galáctica. Después de esto, Yuna le escribe una carta resumiendo lo que sucedió en estos días a su padre. Esto terminaría con todos los amigos de Yuna bailando, acabando con este capítulo. Personalmente estuvo regular, hubo momentos que disfruté y otros que no, como la parte de los humanos venciendo a alienígenas que mejor hubieran hecho que los primos hicieran algo en vez de quedarse como unos inútiles. El final de esta temporada es aceptable para los estándares de esta serie, aunque quizás genera dudas de por qué no se quedó con el poder Stitch, pero dentro creo que es un final de temporada que está bien. Ahora ya solo faltaría el especial de televisión que acá nos llegó como otro episodio más, pero en Japón es un especial de televisión que salió después de terminar la primera temporada. Esta historia comienza con Yuna contándole a Stitch cómo su abuelo le dio un frasco con arena estelar de la piedra espiritual. Esto para que ella tenga suerte en lo que se proponga en adelante. Siendo que él antes era el maestro del dojo, pero lastimosamente falleció. Por eso, lo tiene como una reliquia. Eso sería lo interesante del episodio. El resto de la trama del capítulo está enfocado en una pelea rival entre el equipo karateka de Pico y el equipo de Yuna. Que Yuna quiere entrenar a Stitch y los demás quieren reclutarlo en su equipo. Siendo que no ocurre casi nada interesante, salvo que la Mirly de 2 pesos le roba la arena estelar, pero al final se la devuelve. Acabando con el episodio entre un enfrentamiento de Stitch y Pico sin enfocarnos en la pelea y lamento interrumpir de esta forma, pero últimamente he llegado a notar un error de continuidad más.
siendo el hecho de que Stitch puede aprender con suma facilidad diferentes cosas incluyendo estilos de combates, que esto se nos menciona en 2 episodios de la serie clásica. Por lo que es raro que a Yuna le cueste enseñar a Stitch sobre el karate, siendo algo que ya debería haber aprendido de inmediato. Siendo este el final de toda la relación con la primera temporada del anime de Stitch. Capaz si hubieran contado la historia de fondo sobre Yuna y cómo ella se llevaba con su abuelo, hubiera sido interesante de ver, pero prefirieron darnos una trama aburrida y genérica que no aportó absolutamente nada. Al punto que me hace preguntarme, ¿de qué sirvió saber la muerte del viejo si ni siquiera la usaron bien? Siendo un especial muy decepcionante desde mi punto de vista. Pero bueno, ya terminamos de hablar de esta temporada, ahora tocaría dar una conclusión y hablar de los personajes. Personalmente creo que la temporada 1 es regular, tiene sus episodios pasables y otros episodios que son aburridos y malos, la sentí como una montaña rusa de emociones donde íbamos subiendo y bajando hasta que simplemente bajamos. Siendo así como lo sentí yo, aunque irónicamente llegué a disfrutarla viéndolo con doblaje latino, pero lastimosamente está medio perdido su doblaje latino y solo se transmite en una televisora de Guatemala. Afortunadamente la temporada 1 sí está completa en una página que no voy a decirte, pero que se pueden encontrar los episodios al español. Pero siguiendo con la serie, creo que ahora tendría que hablar de los personajes. Empezando con Stitch, siendo que a este le hicieron un downgrade, ya que ahora tiene su personalidad de la primera película, siendo casi igual de destructivo y travieso que en la primera, arruinando ese desarrollo que se fue construyendo en las secuelas y en la serie animada de Lilo y Stitch, porque realmente sí se notaba un desarrollo, ya que Stitch no era aquel monstruo destructivo que alguna vez fue. Él había cambiado para ser alguien mejor, que si bien si llegaba a ser algo travieso no quita que siempre tuvo buenas intenciones y hasta respetaba ciertas cosas que le pedía Lilo. Pero acá en cambio a Stitch lo hicieron un personaje caótico que se volvió completamente malo sin ningún motivo. Y sí, yo sé que hay una razón en la tercera temporada, pero eso fue por la dirección de otro director que quiso corregir las cagadas que se mandó el director de la primera y segunda temporada de este anime. Acá en cambio, no tenemos nada, simplemente se volvió malo porque sí. También lo hicieron más estúpido al no saber ciertas palabras que ya debería saber por todo lo vivido en las secuelas y en la serie animada. De paso, le dieron un objetivo en querer ser el más fuerte del universo, cuando Stitch ni siquiera le importaba eso, solo quería convivir con quienes consideraba su Ohana, haciendo que esto sea uno de los peores cambios del personaje que llegaron a ser. Pero bueno, pasemos a la protagonista siendo Yuna. Realmente ella no tiene nada destacable o algo que me haga interesarme por ella, simplemente es un sustituto de Lilo sin una personalidad interesante. Su relación con Stitch está muy mal ejecutada, ya que siempre se la viven discutiendo por las travesuras de Stitch o porque Yuna se enoja por algo trillado. Por eso, no puedo sentir algo por la amistad entre Yuna y Stitch porque lo ejecutaron muy mal. Sobre Jumba y Pickly siento que los flanderizaron al basarse únicamente en algo que los caracterizaba y no desarrollar bien sus personalidades. Ya si hablamos de los otros personajes nuevos, siento que son muy olvidables sin nada que ofrecer. Incluso la Mirly de 2 pesos fue muy castrosa y molesta. Aún así quieren darme una escena de que Yuna y ella pueden ser amigas cuando todo lo que me ha mostrado el anime solo ha sido odio hacia ese personaje, que ni empatía se puede tener con este. Y sobre los experimentos debo decir que desaprovecharon bastante a Sparky y Félix. A Ángel ya describí lo que pienso de ella en una parte de este video. El único que se mantiene igual y me sigue agradando desde la caricatura hasta este anime es Reuben, porque se mostró que el tipo seguía conservando su personalidad vista en la serie animada y de paso sigue siendo un excelente pana del Gatú. Capaz se extrañe un poco su desarrollo visto en la película Leroy y Stitch, pero para mí fue de los pocos experimentos que todavía seguían siendo divertidos y agradables. Aunque hablando de los antagonistas, Hamsterville siento que está bien, siento que seguía siendo el mismo personaje en actitud solo que menos gruñón. Quizás lo único que me pueda quejar es la poca aparición que tuvo en la serie y no es hasta el final que se hace algo significativo. Pero sobre Gatú, acá lo arruinaron, ya que en la serie animada era un personaje algo serio y estratégico que representaba una amenaza en ciertos episodios de la caricatura. Pero acá en el anime lo hicieron un personaje muy estúpido que ni siquiera usa su pistola para atacar, al punto que lo hicieron un simp de un personaje de una telenovela. Eso hizo que arruinaran al personaje de la ballena. Y ya por último debería hablar de los yokais, siendo que la mayoría no son tan destacables, solo llegan a ser personajes poco disfrutables. El único que se destaca más de todos ellos es Kijimuna, pero tampoco es la gran cosa, ya que tendrá sus momentos divertidos, pero tiene otros que no son memorables.
En fin, ya con esto terminaría de hablar de este anime. Pero antes, me gustaría dar un tributo a la actriz original del hilo. Sin ella no existiría esta maravillosa franquicia que nos dejó momentos icónicos, tristes y graciosos. Siempre se mantendrá en nuestros recuerdos, grande Dabai Chase por enseñarnos el significado de Ohana. Espero que ella esté en un mejor lugar.